Los terremotos destruyen, los incendios devoran, los maremotos sumergen, pero hay un mal peor. En todo el orden del universo no hay nada más destructivo que el pecado. El pecado es el mayor de los males. El pecado es tan grave que por un solo pecado los ángeles malos se convirtieron en demonios. Por un solo pecado Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y vinieron a esta tierra de exilio, y su descendencia sufre el dolor, la enfermedad, la muerte, el parir las mujeres sus hijos con dolor, el trabajar y ganarse la vida con el sudor de la frente, la guerra, la muerte. El pecado es tan grave que Dios mantendrá por toda la eternidad vivo el fuego del infierno, donde están destinadas las almas de los pecadores. El pecado fue la causa de la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Él, como el primogénito del Padre, sufrió en sí la venganza de Dios por el pecado de los hombres y reparó ese pecado al precio del sufrimiento, al precio de la negación, al precio de la traición, del abandono, de la incredulidad, de la violencia, del odio, de la indiferencia, del miedo de aquellos que lo rodeaban. Es la causa del pecado. Y ese pecado que precipita a los ángeles al infierno, que expulsa a Adán y Eva del paraíso, que es la causa de la pasión del Señor, que es la causa de las llamas del infierno, en el alma del pecador, produce unos efectos nefastos. Primero, mata la gracia de Dios. La vida de Dios infundida por el sacramento del bautismo es apuñalada por el pecado y muere. Por eso podemos asemejar cualquier pecado al suicidio del alma. El pecado arranca los méritos del alma del pecador. Esos méritos de sus virtudes, de las buenas obras, son desechados y olvidados por Dios a causa del pecado. Se arrancan las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo. Suprime el influjo vital de Cristo. Es cortar el sarmiento de la vid. Expulsa la Trinidad amorosa que está en el alma de la persona que se encuentra en gracia de Dios. Ese pecado hace reo del infierno, y ese mal, el pecado mortal, convierte a la persona ya en alguien que padece los tormentos del infierno. Es comenzar a vivir el infierno en la tierra, la persona acostumbrada al pecado, y conduce al camino de los vicios. Repetición de actos malos que se convierte en vicios, repetición de actos buenos que se convierte en virtudes. Esa maldad del pecado, que cuando nos detenemos y miramos una sociedad que está afectada por el pecado, esa sociedad se torna invivible, porque el ser humano no puede vivir sin confianza, sabiendo que a cualquier momento es engañado, es robado, sufrirá la mentira, en los negocios será decepcionado, en la vida sentimental será engañado, en la vida familiar será traicionado. El pecado convierte la tierra en el infierno, la virtud convierte la tierra en una prefigura del cielo. El mayor de todos los males, y está en nuestras manos: abrirnos a la esclavitud del pecado o aceptar la libertad de la virtud. Esclavitud del pecado, y ahí hay un punto muy importante. Quien peca se torna esclavo del pecado y por lo tanto se torna esclavo de Satanás, que es aquel que sopla, que es aquel que influencia, que es aquel que empuja a que el alma se convierta en pecadora. Y la libertad del hombre, por definición, existe solamente para el bien. Define la escolástica que la libertad es la facultad de elegir los medios para alcanzar el fin. Y si el fin del hombre es el cielo, los medios es la práctica de las virtudes. Por lo tanto, quien peca se torna esclavo
porque elige lo contrario a la libertad, que es ese camino para llegar al fin, que es Dios nuestro Señor. Pero es tan grande la misericordia de Dios nuestro Señor, que nos da la gracia de conocer estas verdades de la fe. Corresponde a cada uno de nosotros recordarlas y colocarlas en práctica para evitar que ese pecado destruya nuestra vida, destruya nuestro ser, destruya nuestro mundo. Salve María.